Hoy vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a avanzar un poco en la temática. Vamos a dar introducción a este nuevo tema que es el sistema nervioso. Entonces debemos recordar que hemos venido hablando de función de relación. Para realizar esta función pues tenemos dos sistemas altamente especializados que son nuestro sistema endocrino, del cual estuvimos hablando todo el trimestre anterior, y el sistema nervioso. Estos dos sistemas trabajan en conjunto y trabajan de manera análoga. En los dos sistemas podemos encontrar que hay células especializadas en recibir estímulos, es decir, en detectar cambios que ocurren a nivel interno o externo. Estas células son capaces de procesar esa información y emitir mensajes. En el caso del sistema endocrino hablábamos de mensajes vía hormonas. En el caso del sistema nervioso vamos a estar hablando de otras moléculas químicas que se conocen con el nombre de neurotransmisores. Y esos mensajes van a llegar a otras células especializadas que son las que producen las respuestas, que son las que nos ayudan en últimas. Estas respuestas a mantenernos con vida deben ser respuestas apropiadas o adecuadas de acuerdo al estímulo que estemos percibiendo. Entonces los estímulos pueden venir de la parte externa de nuestro organismo, entonces hablamos de estímulos externos, o pueden venir de nuestro interior. En esta imagen damos un ejemplo: una sensación de hambre, una sensación de sed, son sensaciones o son estímulos que provienen desde nuestro interior, pero que igual nos están indicando que debemos ejecutar algún tipo de acción. Según su naturaleza, los estímulos pueden ser de tres tipos. Vamos a hablar de estímulos de tipo físico. Cuando hablamos pues, de cambios físicos propiamente dichos, hablamos de un cambio en la temperatura, hablamos de cambios en la presión, un golpe por ejemplo, hablamos de la luz, el sonido, son cambios o son estímulos de tipo físico. Hablamos de estímulos de tipo químico cuando hablamos de sustancias químicas. Un aroma, por ejemplo, puede ser un estímulo de tipo químico, un descenso en el nivel de calcio en la sangre, un aumento en el nivel de glucosa en la sangre, son todos estímulos de tipo químico. Y pueden ser estímulos de tipo biológico cuando son entidades, valga la redundancia, biológicas las que provocan una reacción. Un animal, un virus que entre a nuestro organismo, una bacteria extraña que entre a nuestro organismo, son estímulos o serán estímulos para nuestros sistemas de tipo biológico. Los receptores, es decir, las células especializadas que detectan esos cambios o que detectan esos estímulos, pueden estar en el interior también, entonces las llamamos interoreceptores, o pueden estar en el exterior, entonces las llamamos exteroreceptores, o pueden detectar, en otras palabras, estímulos que vienen del exterior, por ejemplo, nuestros órganos de los sentidos, nuestra piel, nuestros ojos detectan estímulos de la parte externa. Y a nivel interno, pues, por ejemplo, cuando hablamos del control de calcio en la sangre, hablamos de unas células especializadas en la glándula tiroides. Entonces ahí estamos hablando de receptores internos o interoreceptores. Los receptores no son todos iguales, están especializados en recibir diferentes tipos de estímulos. Entonces habrá algunos especializados en recibir cambios de tipo mecánico. Hablábamos de hace un ratico del sonido, este será un estímulo de tipo físico. El tacto, el contacto con alguna superficie, entonces hablamos de receptores de tipo mecánico o mecanoreceptores. Otros especializados en percibir la luz, en el caso específico de los seres humanos, pues hablamos de nuestros ojos, órganos de los sentidos. Hablamos de termorreceptores cuando percibimos cambios en la temperatura. Quimioreceptores, cambios de tipo químico. Electroreceptores, cambios de tipo eléctrico o electricidad. Y este que no se alcanza a ver acá, nociceptores, que nos ayudan a detectar el dolor.
Las respuestas a estos estímulos, pues ya vimos el trimestre anterior, respuestas de tipo secretor, ¿cierto? Cuando se detecta un estímulo y se secreta una hormona, entonces hablamos de secreciones, o vamos a hablar mucho este trimestre de respuestas de tipo motor, un movimiento que puede ser voluntario o involuntario. Entonces ahora sí el tema de este periodo, pues vamos a empezar a hablar de sistema nervioso. El sistema nervioso es un sistema rector, es decir, dirige, coordina las funciones ya sea de manera consciente o inconsciente en el organismo. El sistema nervioso, podemos hacer analogía con un computador. Entonces hablamos nuevamente de estímulos. El sistema nervioso tiene tres funciones que se pueden resumir de esta manera. Entonces tiene una función sensitiva, que es la encargada de detectar los estímulos. En el caso nuestro, pues a través de los órganos de los sentidos. Tiene una función integradora. ¿En qué consiste esa función? Es recibir estos estímulos, llevarlos a una unidad de proceso, que en el caso nuestro es el encéfalo, y allí procesar esa información, mirar qué es lo que está pasando y emitir una respuesta adecuada a ese estímulo que estamos recibiendo. Entonces aquí lo vemos ya con un dibujito. Entonces un estímulo, en este caso hablamos de un estímulo, puede ser interno, una sensación de sed que nos está llevando a ir a buscar un vaso de agua. Entonces esa información, la sed, a la vez nos la manda nuestro mismo cerebro, pero decimos vamos a ir a buscar esa fuente de agua, ¿cierto? Y el mismo cerebro pues nos indica que debemos movernos o que debemos desplazarnos, o simplemente si ya estamos cerca al vaso, pues que debemos tomar ese vaso con agua y llevarlo hasta nuestra boca. Entonces las tres funciones básicas del sistema nervioso: sensitiva, integradora y la respuesta que emite, que puede ser de tipo motor o secretor. Aquí un poco más extenso las funciones del sistema nervioso. Entonces es un sistema de comunicación a nivel interno y externo. Nos ayuda a controlar la función de cada órgano y de cada sistema. Nos ayuda a producir movimientos ya sea de manera voluntaria e involuntaria. Por ejemplo, los movimientos que hacemos durante la digestión en el estómago, en el intestino grueso, delgado, son movimientos de tipo involuntario. Los latidos del corazón son movimientos de tipo involuntario. La respiración son movimientos de tipo involuntario, voluntarios cuando nos desplazamos, cuando levantamos los brazos, cuando movemos la cabeza hacia los lados, son movimientos de tipo voluntario. Nos ayuda a mantener el equilibrio interno. Hablamos nuevamente, recordamos el término homeostasis. Es el equilibrio interno, equilibrio en las concentraciones, equilibrio en las temperaturas, equilibrio en agentes, no permitir pues que entren agentes extraños como virus o bacterias. Todo esto hace parte de la homeostasis, o de esta propiedad de los seres vivos para mantener nuestro medio interno en equilibrio. Y pues estas que son funciones ya propias del sistema nervioso, que es las funciones de razonar, las funciones de memoria, de pensamiento, de reflexión, son funciones o son actividades que realizamos gracias a nuestro sistema nervioso. ¿Cómo está constituido nuestro sistema nervioso? Entonces, las unidades básicas de funcionamiento de este sistema son unas células especializadas precisamente en detectar señales y en emitir mensajes de tipo eléctrico y químico, que se conocen con el nombre de neuronas. Ya en la siguiente semana la temática va a ser exclusivamente sobre estas células y su forma de funcionamiento. Y se acompañan estas neuronas, nuestro sistema nervioso tiene otras células que las ayudan en su funcionamiento, que en general las conocemos o se conocen con el nombre de células de glía. Entonces
Son de varios tipos, cada una de ellas tiene una función que ya, como les digo, la otra semana hablaremos específicamente de ellas. Y para el estudio del sistema nervioso, entonces lo vamos a dividir en dos grandes secciones: sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Adelantando algo, pues el sistema nervioso central, el encéfalo, es decir, todo lo que se encuentra dentro de nuestro cráneo. Este encéfalo a su vez está conformado por el cerebro propiamente dicho, o la corteza cerebral, el cerebelo, que es una estructura que se encuentra aquí en la base, y el tronco encefálico, que también se encuentra aquí adelante del encéfalo, en la base de la corteza cerebral. Y la médula espinal, que es esta estructura que está protegida por nuestra columna vertebral. Todo eso hace parte de lo que conocemos como sistema nervioso central. Y el sistema nervioso periférico, el conjunto de nervios o el cableado, digámoslo, lo que nos ayuda a percibir señales y a llevar respuestas hasta nuestros músculos, hasta todas las partes de nuestro organismo, ya sea a nivel interno o externo. Entonces lo hacemos a través de los nervios, y pues este sistema periférico puede funcionar de manera voluntaria o puede ser de manera autónoma, ya lo mencionábamos hace un ratico, autónomo o involuntario o vegetativo. Entonces son acciones que realizamos pero que no estamos constantemente pensando en ellas, digámoslo así, los latidos del corazón. Entonces, un ejemplo típico: nosotros no estamos dando orden consciente todo el tiempo al corazón de que lata, pero nuestro encéfalo sí lo está haciendo de manera involuntaria. Entonces, por el momento esta sería la introducción a esta temática. Debemos mirar el video con las instrucciones de las actividades para complementar esta parte.